Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos nuevamente a mi canal, Artist Journey, un canal enfocado pues a mi crecimiento como artista que pues nunca para, ¿no? Digo, siempre hay algo nuevo que aprender, todos los días descubres algún artista que te inspira, ¿no? A probar nuevas cosas, pero bueno, en este caso pues regresaremos a los oldies, que pues son los videos comentados de páginas que ando haciendo. Como pues aún no he terminado el último estudio, pues aproveché esta página de este cómic que me arrepiento de no haberle hecho videos con anterioridad, a excepción del penúltimo video donde dibujo un tanque, porque pues realmente ya lo voy a terminar. Esta es la antepenúltima página y ya solo me quedaré con un solo trabajo mal pagado. Así que si conocen a alguien que ande buscando a un dibujante de cómics, por favor, refiéranlo a mi persona. Pero pues para darle un poco de variedad a estos últimos videos, pues voy a mostrarles un poco del proceso detrás de esta página. Que pues no solamente ando dibujando, sino pues también ando coloreando. Pero pues ya sin rodeos, vayamos al video. Y pues este es el guión que por obvias razones le terminé censurando el diálogo. La descripción del primer panel nos dice que debemos demostrar a ambos protagonistas alrededor de una mesa y pues él está apuntando en una ruta de dos ciudades, ¿no? Entre dos ciudades. Así que a mí se me hizo interesante ver un primer plano del primer protagonista y pues en el background veremos ver un primer plano del brazo del protagonista y pues en el background veremos a la protagonista junto a un ninja, como es como un tipo de junta, pero para hablar sobre la estrategia a tomar, todo esto mostrado pues en un plano pues vertical. Y para el segundo panel el guión nos describe que deberíamos demostrar el clan de los guerreros agarrando armas de un stand, no sé cómo se le diga en español, supongo que es como soporte o algo así, y pues para darle un cambio de perspectiva, en este caso la cámara la puse arriba volteando hacia abajo, mostrándonos esta perspectiva de pues de 3 puntos para generar así como profundidad. Y bueno, las tres poses de los tres guerreros pues son diferentes para eh, mostrar alguna manera indirectamente pues un tipo de secuencia de cómo andan agarrando pues las armas. Este tipo de perspectivas siento que son muy llamativas, como usualmente la mayoría de las viñetas son vistas frontales, pues debe de vez en cuando variar el ángulo de la cámara pues es bueno. Y ya para el panel 3 pues mostraremos a los guerreros entrenando en un campo enfrente de un templo. Ya para este punto pues tenía en cuenta la composición de la página y se me hizo interesante para variar volverla una viñeta pues horizontal a lo largo del ancho de la página, donde mostraremos a los guerreros practicando en el campo. Y ya para finalizar con el cuarto panel, pues tendremos un momento así como de conexión de ambos protagonistas, como se andan enamorando, pero pues ya eso es spoiler y pues esta toma es bastante simple, una toma pues simétrica, ambos personajes riéndose dentro de una habitación y en el fondo mostraremos un tipo de patio central o jardín interior. Todo esto pues al igual que la viñeta anterior mostrado en una viñeta o un panel horizontal a lo largo del ancho de la página, ¿no? Y pues ya con esto eh, hecho pues los layouts, pues nos vamos al entintado. Y bueno, empiezo separando las viñetas usando los marcos rectangulares y después meto todos los paneles en blanco en una carpeta y después esta la pongo en multiply, le bajo la opacidad para ver el boceto. Pues para tener más control sobre las perspectivas agrego un perspective rule de 2 puntos de fuga, aunque creo que en este caso hubiese sido mejor uno de 1 punto de fuga y ya lo acomodo. Usualmente no tiendo a irme directo al liner, ya que hago un boceto preliminar y otro más detallado, aunque a veces no es así. Si el primer boceto me convence, que pues no es tan frecuente. Y bueno, en este caso decidí empezar dibujando a la mujer, que es una de las protagonistas, y si bien en teoría ella está en el background, yo pienso que es mejor empezar con el foreground, o sea, lo que está más enfrente. No es como una regla que tengas que seguir de manera tan estricta. Realmente el proceso siempre varía. Yo, la verdad, pues tenía ganas de dibujarla y lo que más me gusta, fíjense, a la hora de dibujar personajes es hacerles la ropa. O sea, no sé, como que me gusta mucho dibujar los pliegues, ¿saben? No sé por qué sea así. Pero ya cuando la termino de dibujar me voy con el otro protagonista que nomás está mostrándonos su brazo. Y en esta parte lo que más me importaba era darle una sombra coherente a la parte del brazo. Y pues como es un cómic, ando usando un tipo de sombreado más fuerte o duro. Además, como ando tratando de desarrollar un estilo como tipo Dan Mora o Jorge Jiménez, pues ellos usan mucha variedad de achurados que creo que le dan más como dinamismo al dibujo.
Y como pueden notar, ando haciendo muchas formas para darle ese detalle a esa parte de brazo donde pues se conectan muchos músculos. De ahí en fuera lo demás fue entre comillas menos complicado, aunque cometí el error de combinar la capa con el liner, perdón, la capa del liner con la del boceto, y tuve que regresarme hasta justo antes de combinarlas. Además también me faltó completar la parte del brazo de la mujer. Ya después le agrego el mapa, que pues busqué en Google la ubicación, y pues a veces cuando te mandan un guión pues tienden a ser inventados, pero me sorprendió que este lugar sí existiera. Y ya tomo una captura de pantalla y la recorto y la acomodo en el panel. Después la calco y le agrego algunos detalles. No es tan necesario que sea preciso, lo importante simplemente es darle pues los suficientes detalles para que uno comprenda que es un mapa. Y ya antes de terminar el liner de este panel se me había olvidado agregarle a otro ninja detrás de la mujer, pues se supone que es una reunión. Y ya lo hago así como una pose tipo, así como de duda, como que está pensando en la estrategia. Y en este caso empiezo creando el lienzo, por así decirlo, extrayendo la forma del panel con la herramienta AutoSelect. Después, con la selección activada, pues la pinto en blanco en una nueva capa que será la base para las máscaras de recorte. Y después prosigo con los flats, que bueno, van variando conforme voy agregándolos. Usualmente empiezo con el color del background, que en este caso estará vacío, y decidí usar un color así como azul verdoso. Y pues trato con que los flats armonicen con ese color, que por esa razón irán cambiando. El color que uso como flats, digamos, es un color medio, ¿no? El color que no está ni muy iluminado ni muy oscuro. Trato también de que no estén muy saturados, eso ya vendrá después. Aunque bueno, pues el método, el proceso pues puede variar, ¿no? No hay ninguna regla, claro, que ustedes deban de seguir. A veces empiezo con los flats que sé que también pueden ser las sombras, ¿no? Y de ahí voy escalando, ¿no? A la iluminación. En este caso pues era el color medio, ¿no? Bueno, una vez que tengo los flats, pues ya los voy seleccionando por color. Y pues primero le agrego como un color rojo a la piel, sobre todo en los lugares más sensibles, como la cara, la punta de los dedos, los codos. Y después creo otra capa y la pongo en modo multiply. Y ya uso un color frío, en este caso un azul morado, para darle las sombras. Y solo es cuestión de ir agregando colores, seleccionando dónde estará la luz, y después lo borras con un sprite con noise para darle algo de variedad. Y así es como aún batallo mucho en cuanto a qué paleta de colores usar. Van a ver que constantemente estaré pues cambiando muchos colores. Incluso separo del fondo de todo lo demás para poder controlarlo más fácilmente. Pero bueno, al final creo que sí le atiné a los colores que quería mostrar. Por último, selecciono a ambos personajes que están en el fondo y les agrego una capa más de iluminación, pero esta vez uso el tipo de capa Glow Dodge para darle ese efecto de brillo. No es muy difícil de deducir por qué este panel fue el más complicado. La perspectiva me complicó algo la cabeza. Lo bueno que ya lo tenía medio resuelto con el boceto, aunque siempre es complicado dibujar este tipo de paneles. Además siento que se ven mucho mejor que un plano frontal. Obviamente entre más variedad de ángulo de cámara des, más entretenido y agradable será para la vista, pienso yo. Andaba pues buscando en Pinterest un tipo de soporte de armas para samuráis y encontré este diseño que me gustó y ya lo copié en las referencias. Ya hice medio el bosquejo, además de los bocetos de los personajes, y a darle al line art. En este caso no le puse tanto detalle, más que nada hice, por así decirlo, los cuerpos. Lo demás se lo puse en el entintado. Igual al final no batallé tanto con el liner como había pensado, sin embargo sucedió algo interesante. Verán, pues a lo largo de los años que llevo usando Clip Studio Paint legalmente, pues medio he dominado el programa, o sea, sé algo acerca de los atajos y sus herramientas, pero pues eventualmente llegas a descubrir cosas nuevas que te ayudan a optimizar más tu trabajo. Y yo ya medio sabía usar estas herramientas, pero esta vez decidí usarlas y me arrepiento de no haberlas usado antes. Se encuentran en la sección Fill y son dos: Enclosed and Fill y Lasso Fill. El Enclosed and Fill es como el Refer Other Layers, pero en vez de ser una cubeta es pues el lazo. Y el Lasso Fill es parecido, pero no rellena líneas que están en distintas capas, sino que rellena la selección con el lazo. Busco además hacer variar el achurado, últimamente sobre todo con este estilo más occidental, o como quieran decirlo, pues medio le huyo al tipo de sombreado con líneas, ¿saben? Como que lo identifico más con el manga, o sea, sí lo uso, pero intento usarlo lo menos posible. Por eso pues lo varío.
uso un sombreado pues duro, otras veces uso una brocha, a veces simplemente líneas, incluso líneas como en zigzag. Y bueno, después de hacer las dos primeras personas me voy con el último personaje, pero lo hago en una capa separada que después uniré. Hago liner en una capa separada y el sombreado en otra. Realmente pues la metodología en mi caso no es muy estricta, a veces trabajo así, otras veces lo hago todo en una sola capa. Ya después hago otro boceto pero más detallado del stand, ya que medio lo tengo ubicado con el panel, y por último procedo a hacerle el liner. Como el sombreado no está tan detallado como con los personajes, pues se lo hago en la misma capa. Y ya por último, en una capa separada hago el background, que bueno, solo es el suelo y parte de la pared de madera. Y el coloreado es prácticamente el mismo. Tengo pues separados, por así decirlo, los objetos sociales stand y los personajes con el fondo. De esta manera tengo algo más de control, aunque a veces los flats pues los hago como si fueran las sombras y otras veces como si fueran las zonas iluminadas. He estado viendo algunos videos de cómo colorear cómics, pero supongo que cada uno tiene su propio estilo de coloreado. En mi caso como que siempre me voy primero con las sombras. Usualmente trato de que estas sean los colores pero fríos, por así decirlo, y ya la iluminación es el mismo color pero moviéndolo más hacia un color cálido. Y claro, le subo pues la luminosidad y ya voy seleccionando con la herramienta Color Garmut, que por cierto le hice un atajo, ya después les enseñaré cómo. Y ya pues voy trabajando por cada flat de manera separada. Del lado contrario donde pega un poco la luz exterior, pues le pongo un poco de luz indirecta o ambiental. De igual caso, en el stand busco un color rojo oscuro y le bajo la temperatura a un color ligeramente más frío. Después como que la luz que le pegará al stand pues es relativamente poca, pues el color de la iluminación es ligeramente más cálido y con un poco de luminosidad. Y bueno, una vez terminado este panel pues se meto a su respectivo marco. El tercer panel son un grupo de ninjas practicando. Ya saben, después de una no tan rápida búsqueda en Pinterest por encontrar un templo que me gustara, pues lo paso a mi archivo de referencias. Ya después de bosquejar el background, me pongo a darle a los personajes tratando de acentuar más el movimiento. Primero hago el liner y ya después le agrego el sombreado. Empiezo con el sombreado agregando las formas más grandes, mientras claro ando pensando sobre todo en la ropa, en qué punto hay tensión y en qué punto pues la ropa estará más holgada para hacer los pliegues. Y después agrego pequeños detalles al achurado para que no se vea tan duro. Igual con una brocha, con un achurado le borro en algunas partes para que el negro no sea tan duro. Y ya una vez dibujados los personajes pues los meto en una capa y empiezo con el templo. Dibujar pues backgrounds creo yo en muchos casos es más difícil y más tardado que dibujar a los personajes, pero siempre intento no ser tan perfeccionista con ellos. O sea, antes era de hacer muchas líneas de perspectiva, que pues la perspectiva fuera la más exacta, creo yo, debido a mi background como estudiante de arquitectura. Pero últimamente no sé, quizás sea porque ya he dibujado tantos backgrounds que ya me salió como el tercer ojo para identificar cuando una perspectiva no está tan bien. Y claro, no siempre es así, uno pues nunca deja de aprender. A lo que trato de llegar es que mi objetivo principal es intentar optimizar mis tiempos y ser más rápido, y ahora simplemente intento hacer las cosas más como a ojo. Aunque bueno, siempre sí me toca hacer perspectivas donde paso mucho tiempo, pero en este caso, en este panel no fue así. Y por último, los árboles, que pues no son tan difíciles de dibujar. Intento enfocarme como en formas interesantes y voluminosas que pues me servirán como guía para pequeñas formas orgánicas y darle ese aspecto como de ramas y hojas. Pero bueno, realmente hay muchas formas de dibujar árboles. Y al final separo todo en sus carpetas, los personajes en una, el templo en otra y los árboles en otra. De esa manera tener más control sobre los flats. Y bueno, empiezo coloreando el cielo, pongo un azul medio desaturado y con una brocha le hago las nubes. Igual los árboles como están en la lejanía, pues intento no hacerlos tan saturados. Además, en la parte inferior le pongo como un brillo que será así como la luz indirecta del suelo. Y ya después me paso con los personajes que siguen el proceso de la viñeta pasada. Busco colores fríos para las sombras. Y pues en este caso estaba probando una brocha que se llama Oil Paint, que casi no la uso, pero me gustó. Y bueno, después me paso al templo, el cual ya tenía medio pintada la base blanca para el interior, por lo cual fue más fácil. Le agrego un poco de variación a los colores y ya después de agregarle las sombras le agrego la luz. Y después, para darle algo de variedad al panel, pinto ese árbol como si fuera una sakura, así como rosado. Y bueno, corrijo algunos colores sobre todo los árboles de atrás que
Siento tenían demasiado contraste y listo. Honestamente este panel no me gustó mucho, siento que algo le faltó. Creo que fue que se siente muy vacío del lado derecho. Además tampoco me gustó mucho el coloreado. Pero pues tengo que seguir para la otra, mi cuate. Para el panel 4 empiezo dibujando la figura central, que es la mesa, y ya después me paso a hacer un boceto más detallado del hombre para después hacerle el line art. Igual hago lo mismo con la mujer. Noten que no uso achurados ni sombreados tan fuertes. Es que tampoco quiero que se vea muy oscuro los personajes. Agrego el centro de mesa y ya después dibujo esas puertas de estilo oriental. Ya saben, las clásicas. Pues últimamente he leído algunos cómics, sobre todo recientes como Absolute Superman, y como que intento lograr un estilo de sombreado y achurado parecido. Por eso intento siempre como experimentar con los achurados, en este caso para darle más prioridad a las figuras humanas. Pues entinté las puertas con un desvanecimiento en la parte inferior. Y pues Clip Studio Paint ya viene con un pincel de achurado llamado Cross Hatching, pero como que no me gustó mucho. Siento que hace las líneas demasiado delgadas. Entonces por eso me ven que hice un pincel nuevo. Y pues ya recomiendo que al hacer el line art siempre piensen en el color, o incluso pueden pensar en claros oscuros. Piensen en cómo va a ser coloreado, pues. O sea, digo, en este caso yo lo voy a colorear, pero en la mayoría de los casos otros lo harán, y yo lo recomiendo que hagan como un ejercicio pues mental. Yo pensaba sobre todo por el tiempo no dibujar nada para el fondo, pero era demasiado espacio para dejarlo en blanco, así que continúo pues como con un jardín central y del otro lado un pasillo o parte de la misma casa tradicional. Igual entre las formas siempre dejen un espacio para que sea más fácil el coloreado o incluso el separar las capas. Empiezo el coloreado pintando las puertas, no me pregunten por qué, simplemente empecé por ahí. Ya después me fui al background, pinté primero el cielo y después poco a poco los elementos del background. El árbol, para darle más textura, usé una brocha de hojas que viene por defecto en Clip Studio Paint en una nueva capa en modo Multiply, pero le bajé la opacidad para que la textura no fuera tan fuerte. Después para las sombras usé otra capa con Multiply, y noten que usé dos colores diferentes para darle también algo de variedad a las sombras. Igual el edificio de atrás poco a poco lo fui pintando, y conforme fui rellenando otras partes iba corrigiendo algunos colores que sentían que se desentonaban con lo que tenía en mente. Me fui ahora a la parte frontal donde están ambos personajes, hice los flats, andaba experimentando con una paleta más saturada de lo normal, por eso se ven así como medio rojizos. Los flats en este caso para mí representaban el color de la sombra, y ya después hice otra capa y pinté pues en dos partes la iluminación, y una vez terminada continué agregando los colores que me faltaban al background. Para el suelo hice algo similar que con el árbol, dándole así una textura tipo grava. Por último, sobre la carpeta donde estaban las capas le agregué un tipo bloom del color del cielo, algo saturado bajo el modo hard light. Y ya para finalizar decidí agregarle un marco o panel exterior al panel del medio para que pues se enfatice que está sobre los demás paneles. Y así es como hice esta página. ¿Qué les pareció? Obviamente los diálogos se los agregué después, pero eso ya es un secretito. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Cada video que pasa siento que mejoro mucho. ¿Qué tal les pareció esa pequeña animación al inicio? Ando viendo si puedo intentar hacer pues eso más frecuentemente, porque mi antiguo avatar, que aún lo sigo usando, toma mucho tiempo de hacer, y siento que este tipo de arte más chibi es más fácil y práctico de dibujar. Aunque tampoco voy a abandonar el otro avatar, digo, incluso es mi foto de perfil. Además también tengo muchas ideas, pero pues iremos viendo conforme a la marcha, así que ya saben, si les gusta el video, pásense a mi canal. Tengo muchos más videos olvidados que seguro los entretendrán mientras hacen sus tareas diarias. Y bueno, no se les olvide pues suscribirse, darle me gusta, dejar un comentario o compartir. Además pueden seguirme en mis redes sociales. Estoy más constantemente en Instagram y Twitter. Y pues vayan a leer mi webcomic Dog Quest, link en la descripción. Chao.